Bien, empezamos ya. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta sesión en la que vamos a hablar de vamos a mostraros cómo un centro de operaciones de seguridad apoyado en una tecnología, en una plataforma avanzada de detección de amenazas y respuesta a incidentes puede convertirse en el core, en el eje central de una estrategia de defensa en ciberseguridad. En la agenda, aquí podéis ver la agenda de la sesión, haré una breve presentación, introducción, para a continuación pues hablaros de cómo potenciar un centro de operaciones de seguridad de la mano de Splunk, que como sabéis es un fabricante líder del mercado en el ámbito de la seguridad. Y a continuación os mostraremos cómo en todo este ámbito podemos ayudaros en Altia con nuestros servicios de SOC, nuestros servicios de ciberseguridad. Para ello, mis compañeros os mostrarán un caso práctico de cómo actuamos en nuestro centro de operaciones ante un incidente de seguridad, cómo son los procesos, la integración con sistemas y todo ello, además, apoyándonos en la tecnología de Splunk. Y por último, para finalizar, tendremos un breve turno de preguntas y respuestas. Como podéis ver, hay habilitado una opción para preguntas y respuestas abajo en la pantalla. Entonces, durante la sesión nos podéis plantear todas las cuestiones que consideréis y al final de la misma os responderemos. Las que no dé tiempo a responder, no os preocupéis que os contestaremos después de manera personalizada. También comentaros que la sesión está siendo grabada, con lo cual también podréis tener acceso a la misma y compartirla con quien consideréis. Bien, antes de nada yo me presento, soy Belén Ferreiro, gerente de desarrollo de negocio de la unidad de ciberseguridad en Altia. Para los que no nos conozcáis, Altia es una empresa de consultoría y servicios tecnológicos. Por mencionar algunas cifras, a día de hoy somos más de 4.000 personas, estamos en más de 30 localizaciones y en 10 países. Además, contamos con una trayectoria consolidada de más de 30 años de presencia en el sector. Dentro de la unidad de ciberseguridad contamos con un portfolio, con un offering, con un enfoque global, un enfoque 360 grados. Nuestro objetivo y nuestra misión es poder acompañaros a los clientes, a las organizaciones, en todos los ciclos de vida de la seguridad, en todas las fases de la ciberseguridad. Como podéis ver aquí, no me voy a detener mucho, pero sí dejaros unas pinceladas de que podéis ver aquí que estructuramos nuestra oferta en 3 grandes ámbitos. Todo lo relativo a gobernanza, aquí por mencionar algunos servicios, pues ayudamos a los clientes a la elaboración de planes directores de seguridad, ofrecemos servicios de oficina de seguridad o CISO as a Service, servicios que son muy demandados actualmente, y también os ayudamos en todo lo que tiene que ver con las adecuaciones normativas, pues NS, ISO 27001, NIS 2, reglamento DORA, y además destacar que dentro de Altia contamos con perfiles mixtos, tanto técnicos como del ámbito legal, con lo cual podemos dar un mayor valor añadido muy importante. Otro de los ámbitos que abarcamos es todo lo que tiene que ver con la seguridad ofensiva, realizamos todo tipo de auditorías y ofrecemos también servicios de pentesting para evaluar el grado de madurez y cuánto de preparado está una organización frente a un posible incidente de seguridad. Y por último, y no menos importante, que además es el foco de la sesión de hoy, contamos con un centro de operaciones de seguridad para abarcar todo lo que tiene que ver con la seguridad defensiva. Ofrecemos soluciones y servicios para poder cubrir todos los entornos de los clientes. Y ya a nivel de compañía, la calidad es un foco central de Altia y entre otras muchas certificaciones, destacar que en el ámbito de la seguridad contamos con las certificaciones ISO 27001 y Esquema Nacional de Seguridad categoría alta, y formamos parte también de los principales foros de referencia, tanto a nivel nacional como internacional. Podéis ver aquí, formamos parte de CESIR, de FES y por supuesto de la Red Nacional de SOCs del Estado, además con el máximo nivel. Bien, entonces ya metiéndonos en materia, para la sesión de hoy nos acompañan por parte de Splunk Patricio Jiménez, Regional Sales Manager de Splunk, y Óscar González, preventa de Splunk para EMEA. Y por parte de Altia está mi compañero Rafa Ave, gerente técnico de la unidad de ciberseguridad del grupo, y se incorporarán después, más tarde, también nuestros compañeros Ignacio Quintas y Pablo Lago. Vale, entonces, sin más, para ya meternos en materia,
Muchas gracias, Patricio y Óscar, por acompañarnos hoy en esta sesión. Patricio, Perfecto. cuando quieras, te cedo la palabra. Muy bien. Pues muchas gracias, Belén, y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Como comentaba Belén, bueno, pues mi nombre es Patricio Jiménez, soy RSM de Splunk, llevo unos 2 años en la compañía y un poco hoy pues hemos recogido el guante que nos ha puesto Altia para poder estar aquí con todos vosotros y contaros un poquito qué es lo que está haciendo Splunk, ¿no? Pues en ese sentido me gustaría empezar, Óscar, la presentación. Muchas gracias. Pues me gustaría empezar un poco para comentándonos qué es Splunk, ¿no? Mucha gente nos tiene, bueno, pues nos tiene en el mundo de la seguridad, que es totalmente correcto, pero tenemos otros orígenes, ¿no? Al final, Splunk viene a ser una plataforma unificada de seguridad y observabilidad, venimos del mundo de Data Analytics, y Splunk no deja de ser una plataforma donde vamos a poder ingestar, pues, prácticamente cualquier evento, log, métrica o traza que genera cualquier dispositivo, aplicación, nubes públicas, nubes privadas, aplicaciones. Bueno, pues prácticamente vamos a poder ingestar cualquier tipo de información. Vamos a poder ponerla ahí en un modelo común, ¿no? Vamos a poder poner en un modelo que Splunk sea capaz de realizar búsquedas y dashboards sobre esa información y sobre esa capa, bueno, pues vamos a poder hacer tanto búsquedas como visualizaciones, dashboards y lo vamos a poner a disposición de los clientes, ¿no? Todo esto lo hacemos en un tiempo, pues récord, la verdad que son milisegundos, ¿no? Desde que recogemos esa información hasta que podemos lanzar una búsqueda, pues prácticamente son milisegundos, ¿no? Entonces, hay 2 grandes casos de uso que Splunk o el mercado durante estos años nos han posicionado, que es en la seguridad y en la observabilidad. Sobre todo por esa capacidad que tenemos de recoger información de fuentes muy diversas y en muy poco tiempo poder mostrarlas de una forma usable, digamos, para estos 2 casos de uso, ¿no? En cuanto a la parte de seguridad, Óscar, si quieres, puedes pasar, por favor. Al final, en la parte de seguridad, ¿qué vamos a conseguir con Splunk? Pues vamos a poder tener una visibilidad completa prácticamente en cualquier entorno de los que desplegamos la solución, ¿no? Raro será que no tengamos una integración ya predefinida, preconfigurada, dentro de un marketplace que tenemos, que incluye más de 2.800 integraciones con fabricantes. Vamos a poder poner sobre ese Splunk que os he comentado, ese Splunk Core, esa Splunk plataforma, vamos a poder poner aplicaciones por encima que van a hacer que Splunk se convierta en esa herramienta de seguridad o ese SIEM porque somos tan reconocidos en el mercado, ¿no? Y en ese marketplace pues tenemos más de 2.800 integraciones con fabricantes que nos permiten prácticamente desde el día uno, desde el primer minuto que sacamos Splunk, poder empezar a ingestar esa información en la plataforma de una manera muy sencilla, ¿no? Somos el único líder en el mercado en la parte de seguridad y observabilidad, ¿vale? Tenemos esos 2 casos de uso, grandes casos de uso, en los que vamos a poder monitorizar tanto todos los dispositivos o toda la parte de seguridad de cualquier compañía, tanto como la parte de observabilidad más relacionada con la parte de aplicaciones y utilización de red, ¿no? Al final los casos de uso de Splunk pues son prácticamente ilimitados, ¿no? Hasta donde nos llegue un poco la imaginación y ahí es donde es súper importante al final el papel de partners como Altia que definen esos casos de uso y van guiando a nuestros clientes hacia un uso correcto y una explotación correcta de la herramienta, ¿no? Al final vamos a tener una plataforma unificada, nos va a permitir gestionar un montón de información, correlar enormes cantidades de información y tener toda nuestra infraestructura de seguridad pues en un único punto. Siguiente, Oscar, por favor. Vale, tenemos 2 modelos de despliegue en Splunk. Podemos desplegar la solución tanto en on-premise como en cloud. Somos súper sencillos, el licenciamiento de Splunk es muy sencillo, es por ingesta de gigas de logs diaria, no hay queries, no se licencia por fuentes, no se licencia pues, por dashboard, el licenciamiento es por gigas diarios, no tiene más truco. Y tenemos todo ese marketplace que llamamos Splunk Base, que son todas esas aplicaciones que ponemos por encima, que también están incluidas en la plataforma. Es decir, cualquier cliente que compre Splunk va a tener derecho a tener acceso a nuestro marketplace con todas esas aplicaciones
que es lo que le va a dar el valor o el sentido a nuestra plataforma en esos dos grandes casos de uso que comentábamos de seguridad y observabilidad. ¿Vale? En la parte de seguridad, no solo nos quedamos ahí, ¿no? En la parte de Splunk con la parte de SIEM, sino que al final somos una herramienta de Threat Detection, Investigation and Response, ¿no? Vamos a incluir todas las herramientas necesarias para poder construir un SOC moderno. Tenemos la parte de Splunk con nuestro SIEM, ¿vale? Pero por encima vamos a poder poner herramientas como Enterprise Security, que van a integrar más valor, un alertado más fino, ciertas funcionalidades de Threat Intelligence, un poco, oye, para dar más solución o un empaquetamiento con más posibilidades en la parte de seguridad. Tenemos un SOAR también para toda la parte de automatización y orquestación. ¿Vale? Tenemos una herramienta también muy dedicada al mundo de phishing, que no está aquí, pero también la tenemos en el portfolio. Es decir, que no solo nos quedamos en esa parte de Splunk Core con esas integraciones que comentábamos al principio, que luego las veréis en la demo de mi compañero Oscar, sino que además, bueno, pues tenemos una serie de herramientas muy enfocadas a ese SOC moderno, que son pues ese SOAR o esa solución de Enterprise Security que comentábamos antes, ¿no? ¿Y por qué Splunk? Pues lo que hemos estado comentando, al final vamos a poder tener una plataforma, la visibilidad unificada de toda nuestra infraestructura de seguridad. Vamos a poner de cara a los clientes y a nuestros partners un montón de contenido de seguridad que nosotros generamos y ponemos a disposición de la comunidad. El licenciamiento, súper sencillo, gigas diarios, no tiene más truco. Todas esas integraciones que comentábamos, ¿no? Raro será que no haya un fabricante con el que no tengamos ya una integración predefinida y usable en minutos, ¿no? Tenemos todas esas herramientas alrededor del SIEM, como el SOAR, la parte de Enterprise Security, temas de Threat Intelligence, bueno, pues tenemos una plataforma completa para submoderno, ¿no? Podemos ir con nuestra plataforma o nuestra solución a clientes de cualquier tamaño. Esto es muy importante también. Mucha gente pues, nos tiene Splunk como una solución muy enterprise, pues la verdad que podemos ir prácticamente a cualquier compañía de cualquier tamaño y poder presentar una propuesta competitiva. Eh, y bueno, aparte de todo esto, a mí siempre me gusta reseñar también que estamos en la guía CCN STIC 105 con categoría alta, ¿vale? Lo cual, oye, pues todo lo que sean administraciones públicas o empresas que necesiten tener el esquema nacional de seguridad con la categoría alta, bueno, pues pueden contar con nuestra tecnología para poder cumplirlo, ¿no? Y muy importante que llevamos pues más de 10 años como líderes en Gartner. Oscar, si me pasas la siguiente diapositiva, porfa. Como líderes en Gartner, tanto en SIEM como en observabilidad y en APM. ¿Vale? Llevamos más de 10 años como líderes del mercado y bueno, esperamos, dentro de poquito el nuevo Gartner, esperemos que también nos mantengamos ahí. También comentaros, nos compró Cisco hace un par de años, la compra se hizo efectiva hace un año más o menos, seguimos operando de forma totalmente independiente y bueno, han venido ciertos beneficios, como que incluimos ahora, por ejemplo, pues toda la plataforma de Threat Intelligence de Cisco Talos dentro de nuestra solución de Enterprise Security, van a venir nuevas integraciones favoreciendo la ingesta de logs de equipos de Cisco, bueno, van a venir una serie de novedades que creo que van a ser muy interesantes y que nos van a hacer posicionarnos quizás como una solución más de plataforma todavía de lo que hemos venido siendo, ¿no? Un poco referencias en el mercado. Esta es la típica diapositiva más genérica donde están las grandes referencias a nivel mundial. Bueno, pues hay de todo, la verdad. Aquí en local, pues tenemos referencias en banca, en administración pública, en homenaje, en retail, en prácticamente pues en todos los sectores y en empresas pues prácticamente de todos los tamaños, ¿no? Y dicho eso, Y dicho eso, le paso la dicho eso, palabra a mi compañero Oscar que os va a enseñar un poquito la herramienta para que podáis ver, pues todo esto que hemos comentado, pues llevarlo un poquito a tierra. Muchas gracias a todos. muchas gracias, Patricio. Vale, bueno, Belén ya me ha presentado al principio, mi nombre es Óscar y bueno, llevo 4 años en Splunk, en el rol de preventa o ingeniero de ventas y hoy voy a enseñaros un poquito de dónde viene Splunk y qué es la solución como tal para dar entrada a lo que luego el equipo de Altia os va a enseñar.
Me gusta empezar comentando que Splunk originalmente nace como plataforma de analítica de datos enfocada a entornos IT. Tenemos una flexibilidad enorme para absorber cualquier tipo de log, que originalmente se aplicaba para hacer pues, troubleshooting, investigaciones de cualquier tipo de dato de máquina que se pueda generar en cualquier sistema. Pero debido a la flexibilidad que tiene la plataforma, pues hemos ido creciendo en otras áreas, tanto como la seguridad, observabilidad, incluso podemos tocar casos de negocio. Os diría que a día de hoy el 60-70% de lo que hacemos es seguridad, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, y hemos llegado a ser tan flexibles y tan potentes en cuestiones de seguridad por el modelo de gestión de datos que Splunk pone en la mesa, ¿no? Digamos que tenemos la capacidad de absorber cualquier tipo de información, quedándonos siempre con la totalidad del log ingestado, no nos quedamos con partes específicas para un caso de uso o para el otro, lo ingestamos todo y nos quedamos con la totalidad de la información para que luego nosotros le podamos dar el caso de uso que nos interese, y tal como mencionaba Patricio, ya sea seguridad, observabilidad o un conjunto de ambas. Cualquier fuente en cualquier tipo de entorno, ya sean entornos cloud, entornos on-premises o híbridos, y en cualquier tipo de escala temporal. Podemos almacenar logs a largo plazo o, como comentaba Patricio, acercarnos a prácticamente tiempo real para poder hacer esa correlación entre todos esos entornos. Tocando un poquito más el área de seguridad, lo que vamos a hacer con Splunk es desplegar un entorno, ya sea cloud o on-premises, que nos permite absorber toda la información que podamos tener en estos sistemas, en este caso relativa a seguridad. Haciendo uso de ese marketplace que mencionaba Patricio, Splunk-based, vamos a poder desplegar add-ons y aplicaciones que añaden valor a la plataforma y le dan más capacidades. Inicialmente partimos de Security Essentials e InfoSec, son dos aplicaciones que ha generado Splunk que están disponibles de manera gratuita con la plataforma en Splunk-based para dar contenido de seguridad preempaquetado que nos ayuda a sacar valor a la plataforma desde el día 1, con el objetivo de, bueno, pues con todo este despliegue, hacer toda esa ingesta de datos relativos a seguridad, darnos capacidad de monitorización. En caso de detectar una amenaza, tener las herramientas para hacer una investigación y analizar de qué se trata, y finalmente tomar la acción de respuesta necesaria. Este es el modelo de partida, ¿vale? Donde nosotros montamos un punto de visibilidad y monitorización de nuestros entornos de seguridad con esas herramientas, pero no nos quedamos ahí. Con todo el portfolio y algunos de los elementos que ha mencionado Patricio, podemos seguir avanzando para dar y escalar con vosotros las soluciones que podáis necesitar llegadas el momento. Splunk tiene un portfolio amplísimo. Empezamos normalmente por las bases, por los cimientos, que es ingestar en la plataforma todo el contenido y ser capaces de monitorizar y tomar acciones sobre ello, pero luego podemos seguir escalando con vosotros. Dicho eso, me voy directamente a Splunk para muy rápidamente enseñaros que esto sería, bueno, lo que os encontraríais cuando desplegáis Splunk, una plataforma que os permite pues, hacer esa ingesta de datos, ser capaces de bueno, pues, lanzar una búsqueda y obtener la información que tenéis ingestada en la plataforma. Básicamente, pues el log tal cual llega a la aplicación, en su formato de origen, que se nos mostraría pues, de una manera tal que así, y Splunk hace la interpretación de qué es cada uno de esos valores en el log. A través de las bases o el core de Splunk, nosotros podríamos investigar y hacer un montón de acciones, montar visualizaciones de muchos tipos de manera sencilla, ¿vale? Crear gráficos, bueno, la analítica que nos pueda indicar qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno, pero como esto a priori puede llevar tiempo, lo que hace Splunk es daros aplicaciones para sacarle partido desde el día 1. Y me voy a apoyar en InfoSec como una herramienta que podemos desplegar de manera sencilla. Una vez tengamos los datos ingestados en la plataforma, podemos ver dashboards que nos muestran pues qué firmas de malware nos están atacando, qué cantidad de hosts tenemos infectados, una serie de dashboards en materias de diferentes dominios de seguridad. Pues mira, si nos vamos al área de redes, pues podemos ver qué tráficos estamos recibiendo, de qué orígenes, a qué destinos, cuáles son los orígenes y destinos más vistos, qué volúmenes manejamos, qué protocolos son los que tenemos presentes, aplicaciones, etcétera. Y en este sentido, pues tenemos
una gran cantidad de contenido que nos puede ayudar a entender de manera sencilla qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Me podría echar una hora enseñando este tipo de dashboards, pero lo importante o lo que tenéis que entender es que a través de esto, simplemente haciendo la ingesta, vamos a tener ya una visibilidad de todo nuestro entorno y poder interactuar con estos menús para entender, pues mira, en este caso aquí tengo escalaciones de privilegios que parece que vienen de este usuario, pues rotar directamente al usuario y entender qué está haciendo ese usuario, ¿vale? Estos dashboards nos dan esa visibilidad fundamental y fundacional del entorno, y a mayores, pues con aplicaciones, como mencionaba antes, como Security Essentials, que lo tengo por aquí abajo, a mayores podríamos desplegar casos de uso más específicos, ¿vale? Tenemos una galería a día de hoy de, os diría que casi unos 2000 casos de uso, ¿vale? Que agrupamos en diferentes grupos, ¿vale? Os ayudamos a desplegarlo dependiendo en qué nivel de madurez os encontráis y nos dan, bueno, pues, unas búsquedas específicas para ser capaces de detectar comportamientos, actividades que sean necesarias para nuestra industria, para alertarnos y tomar acciones en cuanto algo ocurra. ¿Qué viene siendo esto? Pues la búsqueda en sí, que nos ayuda a hacer la detección, los prerequisitos para desplegarla y alineamientos con frameworks de ciberseguridad, que posteriori podríamos ver en visualizaciones tipo Matrix, como tiene el Mitre, que nos ayudaría a entender cómo de protegidos estamos de cara a los diferentes pasos o procesos en los que un ataque se evoluciona, como un acceso inicial, ejecución, persistencia, etcétera, y cómo de protegidos estamos y cuáles serían dependiendo de cuál sea nuestro sector, las tácticas y técnicas más empleadas para abordar o protegernos de cara a ese tipo de procesos. Lo voy a ir dejando por aquí. Os lo voy a pasar a mi compañero Rafa, que os va a explicar cómo ellos hacen uso de todo esto que os he enseñado en un caso de uso más cercano a la realidad. Y bueno, nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas si es que tenéis algunas. Dicho esto, Rafa, todo tuyo. Rafa, no te escuchamos todavía. Muchas gracias, Óscar. Sí, estaba en mute todavía. Nada, antes de empezar, sí decir quizá que con esos pequeños pantallazos en estos segundos podemos ver la potencia y la cantidad de opciones y juego que nos da Splunk. Pero desde el punto de vista de un analista en su día a día, quizá yo me gustaría resaltar, además de esto, ¿no? Dos cosillas. Y uno es la sencillez y el otro la agilidad, ¿no? Es increíble que muchas veces plataformas muy completas acaban siendo muy complejas, ¿no? Y a veces la complejidad para el que la administra o la opera cuando la está desplegando o configurando en ciertos momentos, pues es asumible, ¿no? Es formación, pero cuando estás en un incidente y el fuego arde y en tu día a día de un analista, ¿no? Sí que se echa mucho de menos que sea sencilla, ¿no? Y ágil. Y la verdad es que esto sí que lo ha conseguido bien Splunk, ¿no? Tenemos experiencias con otras plataformas y cuando empiezas a tener teras de logs, esto se nota, ¿no? Con lo que es, creo, un buen cimiento, una buena premisa para un SOC, ¿no? Y de SOC es de lo que va esta segunda ponencia. Entonces, os podría soltar yo aquí, ¿no? Que además la repito mucho, con lo que lo tengo ya muy interiorizada, pero al final creí que era mejor liar a dos compañeros, a Pablo y a Nacho, montar aquí un ring y que se peleen entre ellos, ¿no? Hacer un poquito de boxeo virtual, ¿vale? Así que a la izquierda tenemos a Pablo, va a empezar dando puñetazos y haciendo una parte muy típica, ¿no? Pero en el otro lado de un shock, que es un ataque, ¿no? Enseñándonos cómo es un ataque. Y a la derecha tenemos a Nacho, ¿no? Que será nuestro analista de hoy. Vale, pues nada, empezar a pegaros y a ver quién gana. Todo tuyo, Pablo. Muchas gracias, Rafa. Bueno, antes de empezar un poco con esta prueba de concepto, mencionar la Cyber Kill Chain, que desde el lado de un atacante nos permite tener un framework en el cual tenemos un modelado de las acciones típicas de una intrusión.
Estas se dividen en distintas fases, como puede ser la fase de reconocimiento, armado, envío, explotación, instalación, comando y control y acciones. Vale, esto es importante que nos quedemos con estos conceptos que veremos ahora posteriormente. Para esta prueba de concepto hemos montado un laboratorio de un entorno de directorio activo con 2 controladores de dominio, un controlador de dominio inicial llamado King's Landing y un segundo controlador de dominio llamado Winterfell. En este caso, comprometeremos un usuario conocido como Vagrant a través de una vulnerabilidad de navegador. Dicho esto, vamos a comenzar con la prueba. Aquí tenemos 2 interfaces. La interfaz de la parte izquierda sería la interfaz de un atacante y la interfaz de la parte derecha sería la interfaz del usuario Vagrant, en este caso el usuario que va a ser comprometido. Inicialmente, nosotros pondremos un puerto a la escucha y posteriormente, usando técnicas de phishing, lo que haremos será engañar a este usuario para que acceda a una web y clique en un botón dentro de esta web. Como podemos observar, una vez ejecutado este botón, obtendríamos el primer acceso inicial. Una vez tengamos este acceso inicial, podemos comprobar que somos el usuario Vagrant dentro del dominio 7 segunda fase. Para esto, lo que queremos ahora obtener es una persistencia. Entonces, para eso vamos a utilizar un comando y control. En este caso, el que vamos a emplear es Havoc. Es uno de los comandos y controles más famosos que hay actualmente y que nos va a permitir mantener persistencia y ejecutar acciones sobre el controlador de dominio 1. Una vez tenemos el acceso inicial, lo que queremos hacer será ejecutar nuestro agente que nos permitirá tener el primer agente del comando y control y mantener esta persistencia. Para ello, lo que haremos será descargárnoslo. Este binario estará alojado en un servidor web que tendremos acceso y procederemos a su descarga. Como podemos ver, el ejecutable ya lo tenemos aquí y el siguiente paso sería ejecutarlo. Como podemos ver, con 2 simples acciones ya tendríamos persistencia en el equipo King's Landing. Ahora mismo tendríamos una shell de baja integridad, ¿vale? Que nos permitiría realizar acciones limitadas. Lo que necesitaremos ahora será acceder y poder ejecutar acciones como administrador local. Entonces, para ello lo que vamos a hacer será escalar privilegios utilizando un bypass del control de cuentas de usuario. Control de cuentas de usuario es el típico pop-up que nos sale cuando queremos ejecutar alguna acción con privilegios de administrador. Para ello, ejecutaremos un comando de PowerShell a través de nuestro agente que tenemos ya precargado y con persistencia y nos permitirá evadir esta protección y escalar privilegios como administrador local del equipo. Como podemos observar, se ejecuta de nuevo otro agente distinto, pero en este caso con alta integridad. Aquí se puede identificar porque nos saldría con el color rojo. Si nosotros accediéramos a él, podríamos ejecutar comandos y veríamos que perteneceríamos al grupo de administrador local. ¿Vale? Con los privilegios todos de un administrador local. Posteriormente, el siguiente paso, una vez tenemos ya persistencia, lo que haremos será dumpear credenciales o obtener la manera de poder movernos lateralmente a otro servicio o otro servidor, en este caso a Winterfell. Para ello, vamos a utilizar una de las herramientas conocidas actualmente, Mimikatz. Esta nos permite acceder al LSA y a credenciales almacenadas en caché y dumpear estas credenciales que posteriormente nos van a valer para movernos lateralmente al resto de entorno. Como podemos ver, en este caso lo que hacemos es ejecutar el binario de Mimikatz, utilizar el token elevado, es decir, nos suplantaremos a Net Authority System y accederemos a LSA para ver las credenciales almacenadas, en este caso en caché. Como podemos observar, se está ejecutando y podríamos obtener, en este caso, el hash NTLM del usuario que vamos a utilizar para movernos lateralmente.
Vale, el proceso se finalizaría y tendríamos el hash NTLM. En este caso lo que haríamos ahora sería movernos lateralmente. Ya estaríamos en otra fase distinta. En este caso, utilizando el protocolo SMB y utilizando la herramienta NetSec, anteriormente era conocida como CRAMAPSec, seguramente muchos la conozcáis, utilizaremos el hash que hemos conseguido anteriormente para usar una de las técnicas más conocidas actualmente, como puede ser pass de hash, y lo que haremos será subir el otro binario con otro agente a la carpeta public del entorno que queremos comprometer. Vale, en este caso vemos que podemos acceder de manera local con el usuario Vagrant y el hash. Vale, hemos visto que se ha copiado ya en la carpeta y ha quedado creado como ladmob19.exe. Siguiente paso que haremos será ejecutarlo. Para ello, utilizando la misma herramienta NetSec, lo que haremos será, utilizando el protocolo SMB, volver a llamar a este binario. Como podemos observar, nos podemos autenticar de manera correcta y si volvemos a nuestro comando y control, tendremos un agente en alta integridad, como hemos visto anteriormente, en el equipo Winterfell. Podríamos ejecutar comandos y podríamos movernos lateralmente, volver a dumpear credenciales o hacer cualquier acción que hemos visto. Como hemos visto anteriormente, esto está recogido en todas las fases que hemos visto anteriormente en la CyberKill Chain. Perfecto, Pablo. Ya tenemos una primera conclusión. A Pablo es mejor que lo tengáis en el grupo de amigos, ¿sí? Llevo aquí 2 años y medio y no ha habido objetivo que se le resistiera. Entonces, pero por refrescar un poco, ¿no? Que esto parece un caos técnico, pero a lo mejor no lo es, ¿eh? Ya veremos ahora Nacho, ¿no? Cómo defiende, pero por refrescar. Lo primero que ha hecho ha sido un phishing, ¿vale? Decimos, vale, le mandamos un phishing. En todas las pruebas que hemos hecho, ¿no? Como mínimo el 10% de los destinos nos han entregado las credenciales. Y como mínimo, y en muchos casos más del 10%, ¿no? De los empleados de las empresas en los que hemos hecho simulaciones de ataque. Y si hablamos solo de clicar e ir a esa web, que fue lo único que utilizó ahí Pablo para engañar a Vagrant, ¿no? El 20% o más, ¿no? Es decir, facilísimo conseguir que alguien vaya a tu web, le enseñes 4 cositas, ¿no? Y pinche en algún lado. Una vez que pinchó en ese lado, ¿qué ha hecho ahí Pablo? Pues lo que ha hecho es aprovechar una vulnerabilidad del navegador y a partir de ahí en adelante. Yo os preguntaría, ¿cuántas de vuestras empresas podrían decir que tienen un proceso de gestión de vulnerabilidades formal? Que de verdad tenéis todas las aplicaciones de vuestros sistemas parcheados y actualizados. Bueno, pues una tan sencilla como esa, ¿no? ¿Cuántos navegadores tienes en la empresa? Algunos bajo descontrol y desde luego no siempre actualizados. Con eso empezó y ya todo lo que habéis visto, ¿no? Tomó control, privilegios, pasó, ¿no? Movimiento lateral, volcado de hashes, ¿no? Herramientas, ¿vale? Con alguna de estas herramientas habréis quedado y las iréis viendo ahora, ¿no? Pero se haría un caos técnico. Vamos a ver cómo se defiende nuestro gladiador Nacho. Todo tuyo. Perfecto. Sé que quien pega primero pega 2 veces, pero vamos a cambiar la frase en este caso. Antes de nada, voy a enseñaros un modelo de gestión de incidencias, en este caso se llama PICER por sus siglas en inglés. Parece teórico, pero para nosotros es una hoja de ruta tanto proactiva como reactiva que nos ayuda antes de que ocurra un incidente en la fase de preparación, que nos permite establecer bases sólidas y capacitar a todos los analistas que trabajan en este proceso para cuando se detecta e identifica un incidente,
sepan cómo contenerlo, erradicarlo y recuperar los sistemas de manera ágil, sencilla y procedimentada. Y por último tenemos una fase de lecciones aprendidas y cierre post-incidente para aprender y mejorar del servicio y tener una capa de madurez dentro del mismo. Como comentaron Patricio y Óscar, nosotros usamos como herramienta core para este servicio Splunk, plataforma de ingesta de todos los logs posibles y que nos permite una detección temprana de amenazas y una gestión normalizada y correlada de todos los eventos de todas las plataformas. Añadimos sobre esta plataforma una herramienta de ticketing. Esta plataforma nos permite hacer seguimiento y priorización de los tickets, de las alertas generadas por el SIEM. También nos ayuda a la notificación y resolución del incidente, ya que nos permite trabajar de manera colaborativa y realizando ciertos procesos automáticos. Dentro del SOC también integramos otras herramientas como EDRs, NDRs, además del SIEM, que nos brindan información específica de lo que está ocurriendo por nuestra red. Me refería a algún proceso automático. Nosotros usamos automatizaciones específicas usando, por ejemplo, el SOAR que mencionaba Patricio, que es una capa añadida sobre Splunk, pero también usamos distintos modelos de Machine Learning que nos ayudan ambas soluciones, analizar distintos patrones, hacer clasificaciones automáticas o mejorar el contexto para que el analista sea capaz de manera sencilla y de manera ágil y rápidamente, con un vistazo, entender lo que realmente está pasando y cómo tiene que actuar. Además, en algunas acciones específicas rápidas, somos capaces de responder con ese SOAR directamente a la amenaza. Y por último, tenemos un cuadro de mando que nos permite entender a tiempo real el estado de salud del servicio, ver tendencias y correlación de todos estos eventos que estamos recibiendo y, por supuesto, medir el rendimiento específico tanto de las herramientas de seguridad como del tiempo de respuesta de los analistas, que veremos detalladamente a continuación. Aterrizando todos estos conceptos, pasamos a ver lo que realmente hizo Pablo. Pero antes tengo que explicaros cómo nosotros ingestamos los datos. Usando la tecnología que nos proporciona Splunk, podemos desplegar distintas ondas que nos traen eventos de seguridad directamente al Splunk Cloud, donde podemos correlarlos de manera adecuada. En este caso, para el ejemplo, tenemos desplegados logs o ingesta de logs en directorios activos, un firewall y un EDR del mercado. Una vez que tenemos los logs, se ven de esta manera. Voy a saltar ahora a las diapos para que lo podáis ver. Nosotros, haciendo una pequeña búsqueda similar a la que hizo Óscar anteriormente, podemos ver la distinta información que nos traen los distintos equipos con la información ingestada. ¿Vale? Son de distintos tipos y formas, todas ellas normalizadas gracias a toda la información y capacidad que tiene Splunk de correlación de eventos. Aunque Pablo parece que no pasó nada, haciendo una búsqueda un poco más precisa, somos capaces de entender lo que hizo. ¿Vale? Esto es únicamente investigando de manera específica sobre los logs generados. Como podéis ver, podemos de una manera sencilla, con una búsqueda, podemos correlar en tiempo por el equipo y el proceso específico que realizó. Aunque Pablo nos dijo, ejecutó distintos PowerShell con distintos comandos que estáis viendo en pantalla. Adicionalmente, Splunk también nos permite correlar los eventos en procesos, ya que tenemos que identificar específicamente para mitigar y contener la amenaza el proceso en concreto malicioso que realizó el evento anómalo. Y por último también nos permite, ya que usó ficheros conocidos, ejecutar hashes o descubrir hashes específicos o darnos una pequeña descripción para entender más precisamente cómo tenemos que actuar. Volviendo a la presentación, indicar que esto todo es una investigación manual. Nosotros, como bien indicó Óscar, desplegamos casos de uso específicos sobre la plataforma. Nosotros desplegamos en base al Mitre, ya que
Pablo lo usa como atacante para saber cómo procedimentar y cómo actuar sobre los distintos entornos en los que se encuentra. Nosotros lo usamos para protegernos. En base al Mitre y a la capacidad de Splunk que tiene la herramienta de Essential Security, nos permite entender que casos de uso o alertas tenemos que generar sobre estos logs. Nosotros os presentamos aquí un caso de uso, escena inicial o habitual para la hora de reconocimiento de amenazas. Este caso típico cubriría todas las tácticas Mitre que Pablo fue usando en este proceso que os acaba de enseñar. Y ahora pasamos otra vez, o volvemos a los logs específicos que generó Pablo en el entorno durante sus pruebas, donde podemos ver los eventos específicos que fue generando. Aunque Pablo fue lanzando 4 comandos en un equipo y parece que nadie lo detectó, tenemos de manera precisa, en tiempo, de hecho cada 10 segundos estamos monitorizando y se podría filtrar cada menos, los comandos específicos con una descripción detallada de lo que fue realizando Pablo. ¿Vale? En este caso, pues por ejemplo, también estoy enseñando una pequeña descripción, pero podría enseñaros los comandos específicos en el momento que los lanzo. ¿Vale? Como decía Patricio, esta ingesta es inmediata, una vez que se genera en la máquina. No nos quedamos ahí. Nosotros gestionamos todo esto a través de la plataforma ITSM. En este caso, os enseño el ticket que se generó ahora mismo, que generó Pablo en la plataforma. El equipo de analistas ya actuó sobre esta notificación en la plataforma y ya tiene cómo actuar, ya que le indicamos en el ticket el activo específico, también priorizamos la alerta en base a un score de la incidencia e enriquecemos con estos procesos automáticos y la IA, indicándole al analista qué está pasando de manera precisa y qué equipo, en qué hora, y también el software malicioso usado y dónde está usado, por si tienen que actuar de manera remota. Adicionalmente, correlamos los datos con distintos frameworks, como puede ser el Mitre Attack o el NIST, y por último, indicaros que también le dejamos al analista, para que no tenga que desplazarse a distintas plataformas y que sea todo centralizado y ágil, toda la información. Esto gracias a que Splunk, como tiene el log completo, podemos ir correlándolo de esta manera. Solo una interrupción, Nacho. Sí. Esto que está mostrando no es una captura, no es algo preparado. Si os fijáis ahí, los sellos de tiempo es 10 del 6 a las 17:00 y a las 17:02. Todo esto se ha generado en automático en la prueba que ha hecho, en los ataques que ha hecho Pablo. ¿Vale? Correcto. Esto, Claro, aunque como decía, aunque parece que Pablo pasó desapercibido, nadie lo detectó y no se generó ninguna advertencia de seguridad al usuario, nosotros dentro del SOC tenemos cada una de las notificaciones específicas generadas por la plataforma en la herramienta de ticketing. Y como bien dice Rafa, esto es el ejemplo real, que mientras Pablo hablaba, yo lo estaba preparando por detrás para que se pudiera ver de manera visible y bonita. Y nada, ya por último, enseñaros un ejemplo de cuadro de mando. Esto es un ejemplo visual de los distintos indicadores, aunque tenemos muchos más de los que contamos para monitorizar el servicio. Algunos ejemplos pues como tickets nuevos o tiempos de respuesta específicos para entender si todo está funcionando como se espera, o también el propio estado de la solución. Adicionalmente, como creo que algunos ya sabéis aquí, reportamos de manera mensual estos indicadores a los distintos interlocutores que tenemos del servicio, tanto clientes como interno, para entender qué está pasando en la organización y adicionalmente ver mejoras proactivas ya no solo del servicio sino también de la infraestructura para evitar ataques con marcos, por ejemplo, como el CIST. Y ya, Rafa, te dejo la palabra. Perfecto. Como veis, es un gladiador, ¿no? Ha defendido muy bien el fuerte. Nada, decir quizá que como al final, ¿no? o para mí creo que en este servicio que damos nosotros en nuestro SOC, quizá lo más importante
es que realmente somos 360, ¿no? Un poco como decía Belén al principio, nos encargamos de todo y de todo quiere decir que desplegamos toda esta infraestructura, es decir, no solo montamos un SIEM, ¿no? Sino que nos preocupamos de ver qué fuentes tienes ahora y a lo largo del tiempo, porque eso va cambiando, tus aplicaciones, tus servicios, tus procesos van cambiando, ¿no? Entonces, adaptarlo, ¿vale? Típicamente, ¿no? Vemos muchos casos en los que se integran en los SIEM pues el directorio activo, los firewalls y 4 cosas más, ¿no? Y al final, aplicaciones corporativas importantes no están realmente monitorizadas, con lo cual no te enteras. Y si no hay eventos y no hay alertas, pues mal vamos, ¿no? Entonces nos preocupamos mucho por empezar, por tener todas las fuentes, ¿no? Toda la información relevante, como se vio en el dibujo antes del Mitre, tener una cantidad de casos de uso suficiente para detectar casi todo. Yo esto muchas veces lo comparo con las cámaras, ¿no? Para que sea visual o fácil, como las cámaras de vigilancia. Si al final tienes un polígono enorme con 2 cámaras de vigilancia, pues ves muy poca cosa. Te pueden entrar y salir y ni te enteras, ¿no? Los casos de uso es similar. Si no tenemos una buena cobertura de ese dibujo del Mitre, de ese Navigator, ¿no? Habrá muchísimas técnicas que no somos capaces de alertar. Si no la alertas, no la contienes, no la paras, ¿vale? Y después, en este despliegue va parte de IA y parte de automatización, ¿no? Que no es menor tampoco. O sea, hay muchas alertas y el volumen de eventos de logs, de alertas o de posibles acciones es alto. Como no empieces a automatizar o tengas cierta capacidad de automatizar, malo, ¿no? Mal vamos porque necesitarías muchos seres humanos, ¿no? Detrás vigilando. Vale, y esa vigilancia la hacemos con las mejores prácticas que conocemos, ¿no? El estar en FIRST, ¿no? Pues para mí, por ejemplo, fue un hito interesante porque los que nos han controlado han sido uno de los bancos relevantes aquí en España y otra empresa de la competencia de las fuertes, ¿no? Y para entrar en FIRST, 2 te tienen que dar el OK, ¿no? Como mínimo, por poner un ejemplo, ¿no? Pero estar en estos foros nos da también fuentes de inteligencia, IOCs. Aquí tenemos IPs maliciosas, tenemos URLs de phishing, ¿no? Tenemos hashes, tenemos una cierta información que nosotros hacemos pasar por los eventos de este SIEM. Con lo cual, al final, estamos tratando de crear un ecosistema completo, ¿no? Y si no queda más remedio, ¿no? Que llamar a las fuerzas y cuerpos, ¿no? O a las instituciones, ¿no? La Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Las que toque, pues también os ayudamos en eso, ¿no? Conseguir toda la información y tal. Eso por un lado. Y por otro, de forma transparente, ¿no? Como veis ahí, todos los eventos quedan registrados, las alarmas, todos los tickets que se generan, todos nuestros pasos van quedando registrados y tenéis un usuario de acceso tanto a nuestro sistema de ticketing como a lo que es la Splunk, ¿no? La consola de Splunk, con lo que total transparencia para verlo. Vale. ¿Y por qué poníamos este último slide para ver un poquito el 360? Porque aunque un SOC se enfoca sobre todo en detectar y responder, ¿vale? Sobre todo en estos ámbitos, tal y como estamos haciendo esta implantación, ¿vale? Ayudamos mucho también en las partes, en identificar y proteger, ¿vale? Somos capaces de hacer unos inventarios de tus usuarios y de tus activos muy ricos, muy ricos. Con todos esos logs vamos nutriendo una base de datos con datos de tus activos, ¿vale? Y igual de tus usuarios, con lo que vamos conociendo riesgo y vamos conociendo mucha información de tu sistema que ayuda en el ámbito de identificar, ¿vale? Y decía Nacho que en todas estas alertas metemos información del CIS y del NIS, de estos marcos. ¿Esa información para qué nos vale? ¿No? Y se veía en uno de los informes mensuales que presentó de ejemplo, ¿no? Nos vale para que todos los meses nos sentemos un tiempecillo, 1 horilla, 2 horitas, y podamos analizar qué salvaguardas, qué medidas de protección deberíamos de haber incorporado o tendremos que incorporar, ¿no? Para que no se nos cuelen. O sea, de cada uno de estos ataques identificamos, según estos 2 marcos, qué salvaguarda, qué medida nos protegería, ¿vale? Con lo que eso nos ayuda también a ir mejorando y planificando. No solo estar ahí en modo bombero, apagando, sino también ir cerrando agujeros, tapando huecos, para que cada vez sea más difícil que entre, ¿vale? Entonces, esto es como, hay otros ejemplos, ¿no? Este es el caso de uso de un día
un analista, ¿no? Hay otros para threat hunting, ¿no? Hay otras opciones, ¿no? Pero nos gustaba, creíamos que esto podía ser visual y desde luego real. Esto pasa muy a menudo, más a menudo de lo que debiera, ¿no? De que es un servicio de SOC. ¿Vale? Y nada más, con esto dar paso a Belén, ¿no? Para que Muchas cierre si hay gracias, preguntas. Rafa, y muchas gracias, que sé que habéis hecho un esfuerzo importante por adaptaros al tiempo. Vamos ya fuera de tiempo. Bueno, como habéis podido ver, no solo es importante, muy importante contar con una plataforma potente, versátil, como es el caso de Splunk, pero también por detrás con ese equipo de gladiadores que puedan sacar el máximo provecho, defendernos, responder ante amenazas, además de una forma lo más transparente y fina posible, para que para vosotros, para los clientes, tenga el menor impacto posible. Nada, solo voy a seleccionar un par de preguntas porque vamos muy fuera de tiempo. La primera, voy a seleccionar una especialmente para ti, Rafa, porque es además una cuestión que a los clientes les preocupa o les interesa mucho saber a la hora de implantar un SOC. ¿Cuánto tiempo, Rafa, podemos tardar en tener ese SOC operativo, en empezar a funcionar? Es, como buen gallego voy a decir depende, ¿no? Pero me voy a mojar, porque es una pregunta muy habitual, ¿no? Y os diría que una de las cosas que más me gusta de Splunk para esto, ¿no? Lo comentaba Patricio, es la cantidad de add-ons que tiene y de casos de uso, ¿no? Y esa posibilidad de desplegarlo con una instancia en la nube del propio fabricante. Eso nos da una velocidad brutal, ¿no? Brutal de despliegue. Y las fuentes más importantes, y ya sé que algunos que tenéis, sí, en esto os va a sonar raro, ¿no? Porque nos pasa muchas veces, ¿eh? Las fuentes importantes y las alertas importantes, en un mes estamos trabajando. O sea, nuestros analistas en un mes están trabajando. Y normalmente en 3 meses tenemos un conjunto de técnicas detectadas, ¿no? Del Mitre. En 3 meses un conjunto de técnicas y de fuentes importantísimo. No sé si decir del 70%, pero importantísimo, ¿no? A partir de aquí, en el servicio siempre contemplamos, porque todo cambia y en TI cambia todo mucho, muy rápido. Contemplamos siempre irnos adaptando poco a poco, ¿no? Pero el hecho de tener un producto muy maduro que está en el mercado hace mucho tiempo y pues si tú tienes un servidor o un dispositivo o una solución de protección, tienes un EDR, pues dime qué EDR es, que seguro que tenemos la integración. Si tenemos la integración con el add-on, eso es rapidísimo, ¿vale? Porque automáticamente normaliza todos los datos que nos vienen de los logs, ¿no? Tenemos casos de uso donde podemos explotar ya esos datos y alertar, ¿no? Y es posible que nosotros tengamos ya algún playbook de respuesta, ¿vale? Entonces, si evidentemente no es lo mismo que tengas 300 fuentes que tengas 20 fuentes, ¿vale? No es lo mismo, ¿vale? Que tengamos que llegar a explotar casi las 300 técnicas de Mitre, ¿no? A que con 100 y pico tengamos un escenario racionable, entonces los tiempos varían. Pero 3 meses es un tiempo más que razonable y al mes estamos protegiendo. Eso es importante, eso que comentas, que ya desde el primer mes ya estamos ahí actuando. Muchas gracias, Rafa. Ya para finalizar, una última pregunta, Patricio, Óscar, que además es esto, que es un concepto que a veces la gente lo tiene un poco difuso. ¿Qué diferencia hay entre Splunk y un XDR? No, ¿quién se anima? Yo me animo. Lo primero, quiero puntualizar una cosa que creo que es muy importante. Como habéis visto, bueno, pues Splunk es una herramienta muy potente, podemos hacer un montón de cosas, pero aquí quiero poner en valor el partner. Es decir, si al final muchas veces hago esta comparación, ¿no? Tenemos un coche muy bueno, no quiero decir una marca en concreto, oye, tenemos un coche muy bueno, pero el piloto no sabe conducirlo, ¿no? Bueno, pues aquí es importantísimo que el piloto, en este caso Altia, pues la verdad que conoce muy bien nuestras soluciones y es capaz de sacar el provecho a nuestra herramienta, pues como habéis visto, de una forma increíble, la verdad. Entonces a nosotros también nos aporta ese valor hacia todos nuestros clientes y contar como socios como ellos, pues para nosotros es una tranquilidad porque sabemos que están sacando todo el rendimiento
nuestras soluciones, ¿no? Y perdón, en cuanto a la pregunta, pues, a ver, al final un XDR, un EDR, al final, pues la visibilidad es mucho más limitada, ¿no? De hecho, en Splunk vamos a ingestar esa información del EDR o del XDR en nuestra plataforma. Es verdad que ellos dan una cierta monitorización de una parte de la infraestructura de seguridad, pero al final en un SIEM la información que vas a ingestar, las fuentes, pues es mucho más completo, ¿no? Nosotros vamos a ingestar información pues prácticamente de todo, del correo, de los usuarios de Windows, de firewalls, me da un poco igual. Prácticamente vamos a poder recoger información desde cualquier parte, ¿no? Y luego a nivel normativo, pues bueno, que también hay muchas compañías que requieren tener este tipo de herramientas de monitorización en su infraestructura, ¿no? Entonces es diferente, ya os digo, XDR forma parte de ese conjunto de herramientas de seguridad que Splunk se encarga de ingestar dentro de su plataforma. Muchas gracias, Patricio. Bueno, pues si os parece, ya nos hemos pasado el tiempo. Os agradecemos mucho que nos hayáis acompañado en esta sesión. Gracias a todos los ponentes, por supuesto, a todos los compañeros. Y nada, os enviaremos, la sesión ha sido grabada, entonces os la enviaremos y también para cualquier otra consulta que tengáis podéis contactar estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Así que muchas gracias y buena tarde a todos. Gracias a todos.